Muy buenas noches tengan todos ustedes. En esta noche, este 25 de octubre, tenemos el gusto de continuar con el programa que la doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta y coordinadora de este proyecto de gestión cultural, ha preparado para ustedes. Esta tarde o esta noche tenemos el agrado de recibir como invitado al doctor David Zárate Weber, quien presentará una plática, exposición o conferencia denominada El Barrio del Santuario, Hospital Civil y Panteón de Belén. Antes que nada, quiero ofrecer una sincera disculpa por parte de nuestra vicepresidenta, la doctora Ruiz Rasura, quien por cuestiones académicas está viajando, está en la ciudad de Mérida, haciendo una investigación justamente sobre, entre otras, sobre el Fray Antonio Alcalde. Y ya ha encontrado otras cuestiones que seguramente darán motivo a una plática de este viaje. Me voy a permitir dar lectura a un extracto curricular del doctor David Zárate Weber. Él es maestro en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio edificado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Es especialista en restauración de monumentos y rehabilitación de centros históricos por la Escuela de Arquitectura Royal Danish Academy of Fine Arts en Dinamarca y es doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Él es también profesor de tiempo completo de la maestría en Ciencias de la Arquitectura y tiene perfil PROMED deseable. Él nos platicará sobre el Barrio del Santuario, Hospital Civil y Panteón de Belén. Cedemos y recibimos con un aplauso al doctor Zárate Weber. Muchas gracias. ¿Quiere que pasemos? Sí. Okay. Vamos a pasar para que se haga la proyección de lo que ha preparado el doctor Zárate Weber. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta, plática. No es tanto una conferencia, quisiera yo que fuera algo más, un poquito más informal. Algunas cosas que se van a presentar, quizás la mayor parte de ellas surgen como las últimas, hipótesis, algunas ya comprobadas, otras que están en proceso, pero haré referencia a lo que se sabe clásico de estos edificios, primero del santuario, que es muy general, nada más como un contextualizar los dos principales edificios que me comprometí a caracterizar. Y en ese sentido, pues es mi exposición. Entonces es una plática y siéntanse con la libertad, pues de si tienen alguna pregunta, va con mucho gusto. Por otro lado, doy gracias a la invitación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y a través de la doctora Ruiz Rasura, Adriana Ruiz Rasura. Bien. Pues entonces, le comentaba por ahí a unas personas que aquí esta es una fotografía poco común, poco conocida. Yo incluso la acabo de localizar pues en internet, ¿no? De esas veces que por suerte encuentras algo que son joyitas y de repente ya desaparecen por alguna situación. Bueno, aquí se ve la parte de la espalda de lo que es el santuario como foco generador de un barrio. Y también es una parte pues muy poco conocida, es la parte del cementerio que se clausuró poquito antes de que se abrió precisamente el Panteón de Belén, que está anexo al Hospital Civil. Y ustedes ven ahí ciertos espacios muy característicos, ¿no?, que son precisamente las fosas comunes. Por eso es esta ventilación, ¿no? Imagínense, pues en ese tiempo debió de haber estado bastante desagradable los malos olores. Sin embargo, pues era la única manera de poder, hacer este tipo de instalaciones, pero atendiendo ciertas reglas de sanidad.
Bueno, entonces en lo general este era Guadalajara 1753, un plano A que seguramente ya lo conocen por ahí ustedes, y está al revés, porque así viene, pues las letras, los textos vienen en este sentido, para que nosotros leamos así, como están. Quiere decir que el norte queda para acá. Entonces tenemos aquí el convento de Santa María de Gracia, por aquí está la catedral, y estos edificios que son conocidos también de nosotros, lo clásico, la plaza aquí, el Palacio de Gobierno, el Palacio de la Real Audiencia en ese entonces, etcétera. Esta parte es la del santuario y yo dijera también pues otras colonias, otros barrios anexos que por supuesto nacieron a partir de que se instalaron estos edificios que son hitos y que en ese tiempo eran muy necesarios. Unos de ellos pues le tocó al obispo alcalde el impulsarlos y echarlos a andar, y por lo tanto bajo probablemente una planeación muy cuidadosa, pues previó que estos serían precisamente focos de desarrollo de los barrios que están anexos, ¿no? Incluimos también el del Retiro. La parte del arroyo o del río, yo siempre quiero decirle más bien arroyo, ¿no? Porque no era un río de cauce así muy abundante, ¿no? La sección que tenía el arroyo sí era importante, pero porque en tiempo de aguas se requería, esa era muy, digamos, era muy requerido, un volumen mucho mayor de lo que realmente tenía la sección. Entonces el río San Juan de Dios, aquí la Alameda, en esta parte ya se estaba desarrollando la Alameda. Si ustedes ven aquí arbolitos, ¿no?, representados, pues esto quiere decir que de alguna manera ya se tenía pensado. 1753 no existía la Alameda, existía como espacio y se estaba desarrollando a lo mejor, pero todavía no se formalizaba su construcción o su establecimiento. Luego aquí tenemos una tenería, digamos la parte donde se hacen los cueros, ¿no?, de res, y probablemente también de otros animales, ¿no?, pero generalmente eran los de res. Este camino que llevaba al Huentitán, y en esta parte posteriormente estaría aquí la garita de Buenavista, que todavía por ahí quedan algunos restos, por la calle de Acequia, no es Acequia, es Alameda, precisamente, la calle de Alameda. Luego en esa parte pues el Hospital Civil, en esta parte de aquí está el santuario, y aquí está el Colegio de San Diego. Esto de aquí es Santo Domingo, ya existía desde el siglo XVII. Por lo tanto, si ustedes van a notar que la ciudad siempre tenía una forma compacta, es decir, iba creciendo, iban adosándose manzanas conforme se iban desarrollando. Entonces, era muy raro que apareciera por acá una manzana aislada, excepto en el caso, por ejemplo, de cuando se instituyó o cuando se cambió San Francisco, el convento e iglesia, de la margen oriente hacia la poniente, y estaba pues separada unas manzanas, 4 manzanas de lo que era la Guadalajara del siglo XVI. Bien, esto es la misma ciudad, el mismo año, pero ya resaltando lo que eran las manzanas ya construidas o ya consolidadas, y los mismos elementos que les comentaba, los edificios. Entonces, si ustedes notan, esta parte de aquí se concentra en nuevas fundaciones del siglo XVIII, excepto Santo Domingo, pero esto es lo que me provocó, ¿verdad?, que se desarrollara esta parte de acá. Entonces, no es minimizar al obispo alcalde, simplemente él lo hizo lo que todo el mundo hacía. O sea, cuando ya estaban las manzanas, digamos, consolidadas, pues él lo que hizo fue acomodarse también pegado o anexo a esas manzanas, ¿no? Así es como se desarrollaban las ciudades. Eran ciudades compactas, no eran dispersas. Bueno, entonces de aquí surgen estos 2 edificios que son importantes: el Hospital Real de San Miguel de Belén, pero el primero de San Miguel, antes de que se convirtiera por el patronato de Real en otro tipo de hospital, mucho más apoyado económicamente, pero primero nace como un hospital catedralicio. En 1591 se instituye a un ladito o enfrente de lo que era la primera plaza, y a un lado de lo que era la iglesia mayor de San Miguel, que era la única que había en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, con la fundación de Guadalajara. Después, en 1596,
cambia o permuta por las madres que van a ser después del convento de Santa María de Gracia, les permuta este espacio por este de acá, que es donde está el Mercado Corona actual. Aquí este hospital pues está hasta 1794, cuando se cambia a esta parte, que es la ubicación actual. Sin embargo, hay algo que no conocen generalmente las personas, que es, bueno, cuando llegan los betlemitas en 1704, a ellos se les da el edificio, se les concesiona, se les encarga para que lo manejen, porque estaba bastante deprimido el servicio. En realidad no era un buen servicio, era algo que ya tenía mala fama, y además pues no había muchos cuartos. Estaba San Juan de Dios, el Hospital de San Juan de Dios, perdón, acá, y que tenía muy poquitas camas disponibles, y entre los dos pues hacían más o menos 50 camas para una ciudad que ya tenía 20,000 habitantes más o menos. Entonces, aquí estuvo, les digo, hasta esa edad. En 1704, que vinieron los betlemitas, también se les entregó un terreno que estaba anexo a lo que era el convento de San Francisco, y este terreno era precisamente para construir un hospital de la convalecencia, es decir, no era lo mismo que el otro hospital. Aquí se aliviaban, vamos a decir, y acá convalecían. Entonces los traían acá y de alguna manera ya no estaban ocupando espacio, que era importante tenerlo de este lado para enfermos más que estaban en proceso de sanar. Después de esto, los betlemitas como que no estuvieron muy a gusto aquí, porque son zonas cenegosas, la proximidad del arroyo o del río, pues hacía que fuera, por ambas márgenes, un lugar muy lleno de, decían ellos, de animalejos y de zancudos, ratas, en fin, todo eso que no es muy deseable, y mucho menos para un hospital. Además de que tenía demasiado cerca el río, y el río de repente crecía y se desbordaba en algunas partes, entonces todo esto quedaba enlodado, es decir, era lodazal, y que no era un ambiente muy adecuado para lo que era un hospital. Entonces permutaron este espacio o este terreno por este de acá, que es el que todo mundo conoce, que fue el cambio, es decir, nos brincamos Pero este de aquí es precisamente donde está Federalismo en la actualidad, Independencia, Avenida Hidalgo y Puebla y Mezquitán. Esas son las 4 calles que lo están circundando. Era un terreno completo, es decir, el Federalismo pasó exactamente por medio del terreno ese. En ambos se empezaron a construir los hospitales, pero se dejaban por falta de presupuesto generalmente. Bueno, ya voy a dar más prisa porque si no me va a ganar el tiempo. Este es el hospital que se construyó aquí, que se comenzó a construir, ¿no? Este es el proyecto tipo claustral, es decir, lo clásico, lo tradicional, hombres y mujeres, etcétera, el templo, y no tenía nada, digamos, el templo aquí, no tenía nada que lo distinguiera en cuanto a que fuera de vanguardia o que fuera algo especial, pues no, solamente el tamaño, que sí era bastante extenso. Y este es el que nosotros conocemos normalmente que se hizo, es decir, es el tipo del que se hizo, no es el que se hizo porque tenía un 50% menos en superficie que el actual, que el que sí se hizo. Y hay algunas cosas interesantes como esto, que lo vamos a ver más adelante. El templo iba a ser, o la iglesia iba a tener esta forma triangular. Por lo demás, bueno, se mantiene la planta en estrella, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, yéndonos al terreno aquel que les decía en Federalismo, el terreno está exactamente de las medidas que vienen en la solapa del plano anterior. Aquí en esta solapa se describe las medidas, y estas medidas pues no dan con el hospital actual. Por lo tanto, pues es uno de los descubrimientos, ¿verdad?, que se hizo precisamente por la investigación. Así hubiera quedado si se hubiera construido completo,
Por lo tanto, pues la Avenida Federal Mier fue lo primero que destruyó, si había cimentaciones, que seguramente las había, y ahora que hicieron aquí una excavación amplia, porque hay un estacionamiento, y ese estacionamiento, pues hizo una excavación para un sótano de 3 niveles. Es decir, lo que quedaba de cimentación en esta parte y en esta, pues ya no existe nada. Y acá de este otro lado, sí existe todavía algunas, es decir, hay muchas casas y seguramente en algunas vamos a tener por ahí algún vestigio. Estos ejes que estoy marcando aquí están muy marcados en el catastro de la manzana. Quiere decir que algo impuso esa división del catastro, que finalmente fue la que en una repartición en la época de la Reforma, pues fue la que rigió para hacer esa repartición. Este es el que sí realmente se hizo. Imagínense, este es el templo actual, muy diferente al triangular, de planta triangular. Las salas de hospital son igualitos. Este es un plano exactamente igual al modelo anterior. Sin embargo, tiene los ángulos mucho más abiertos y sobre todo la superficie es el doble de área que el anterior. Aquí está la comparación. Este es el inicial, el que vieron en colores, en color azul y rojo. Si hubiera quedado de este tamaño, o sea, del tamaño actual, pero con la iglesia aquí, como estaba acá, inicialmente pensado, y este es como realmente quedó. En 1787 se hizo el proyecto, pero se terminó en 1792. Entonces, así fue como quedó. Esto no deja de ser un poquito extraño porque no tiene como una integración total a lo que era el esquema del hospital. Sin embargo, estaba totalmente integrado. Y bueno, encontramos los orígenes. Esto ya se sabía. Este plano es de un alemán que yo no sabía en un principio, pero es un monje alemán, pues que se hizo en 1720, ¿no? Leonard Christoph Storm. Y hay por ahí una hipótesis que el proyecto del actual hospital, el de 1760, lo hizo precisamente el Padre Cristo, así lo dicen, pero también dicen que pues no saben nada más de él, simplemente el nombre. Y entonces yo relacioné esto precisamente porque el autor es Cristo, y era un padre, era un sacerdote, por lo tanto sí tiene esa lógica, ¿no? O sea, fue proyecto de él inicialmente. Y la planta, si ustedes la ven, pues es la misma que tenemos allá, y también una crujía perimetral que está encerrando la estrella, ¿no? La planta estrellada. Y era todavía profundamente barroco el esquema porque, bueno, tenía triadas en todos lados. Es una triada, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es lo que viene en el plano, Y esta es otra triada que es el de la Pasión, Sala de la Pasión, Sala del Salvador, Sala del Corazón de Jesús, y esta Sala de la Santa Cruz, como una prolongación del Salvador. La planta de la iglesia tenía 3 lados, tenía 3 altares, 3 entradas, es decir, estaba constantemente referida a las triadas. En lo simbólico, bueno, pues este es el escudo de los betlemitas. Entonces, bueno, pues si no tiene relación esto con esto, pues entonces, tendría que ser una casualidad extraordinaria, ¿no? Porque, bueno, son las 3 coronas de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Y esto pues es la estrella de Belén y los 3 Reyes Magos, es decir, una triada y luego la estrella arriba, ¿no? Encontramos también, esto no lo sabía nadie, que la capilla, o la iglesia más bien, pues ya estaba diseñada desde 1700 por Andrea del Pozzo, italiano, que había proyectado digamos, la misma capilla, pero en un monasterio. Era un proyecto que nunca se hizo, pero quedó como un proyecto y fue publicado. Y casualmente, pues si ustedes se fijan, pues aquí están las mismas 3 medias cúpulas, 3 entradas, los pórticos con sus columnas exentas, exactamente igual, solamente esto es lo que está diferente. Haciendo en el plano
digamos, rojo y azul. En la solapa vienen algunos datos que fueron mal interpretados por especialistas muy connotados, pero que se les pasó. El detalle de la medida de un escalón, y con esa medida de un solo escalón se pudo reconstruir un esquema, esto es un esquema, de cómo fue el hospital en ese entonces, el hospital de 1700, el último, el que nosotros conocemos, y cómo hubiera sido si se hubiera hecho la capilla. La capilla pues tenía 2 niveles porque la entrada al coro alto pues era a través de la azotea. Por lo tanto, no podía quedar esto pues descubierto, tenía que haber tenido también algo de construcción, un paso construido. Por lo tanto, pues esto tenía que tener 2 niveles, más aparte, lo que vamos a ver ahorita, total, una espadaña, porque no tenía campanario. Aquí están las cúpulas, medias cúpulas, la torre, la cúpula, la única, el primer plano que es la fachada, la entrada, y que daba al paño. Esto era el paño, solamente había unas pilastras, ¿verdad?, que lo estaban separando, pero no estaba retrotraído la entrada como aparece en otros esquemas, ¿no?, como aparece en la actualidad. Y quizás esto no se hizo pues por una comparación muy sencilla. Ustedes saben que pues había mucho y se fijaban mucho en la jerarquía, ¿no?, de los edificios. Si la catedral tenía 52 metros de frente, pues cómo podía estar un edificio, una iglesia tan cercana en las dimensiones, 47-64 contra 52, pues la diferencia es muy poca, en realidad son 5 metros, ¿no?, por ahí más o menos. Entonces, es muy probable que esto no se haya aprobado precisamente porque esto, pues de alguna manera competiría con esto de acá, que era la iglesia más importante, la catedral. ¿Por qué sale tan ancha? Bueno, porque es un triángulo, acuérdense, y una cara completa da hacia la fachada. Pero en realidad, si la estamos viendo en tercera dimensión, bueno, pues esto se empieza a reducir de los 2 lados, de las 2 aristas. Y en realidad, pues en metros cuadrados, pues es muy poco, ¿no? Bueno, finalmente se construyó como ustedes la conocen. Aquí está la iglesia, es decir, el esquema completo. Esto ya es en el siglo XIX, a principios por ahí más o menos. Y si ustedes notan, ya la simetría se quitó porque esta parte de aquí, que también estaba de este lado, espejeado, es decir, era igual, pues se eliminó y esto se convirtió en los espacios para la gente rica, ¿no?, de ese entonces, que anteriormente pues no se podía mezclar con los indígenas y con los esclavos, que fue el origen de este hospital y que Fray Antonio Alcalde precisamente le dio esa connotación. Entonces ahora sí ya se incorporan y de aquí pues ya se puede explicar el por qué el Panteón de Belén, que es también para los ricos, pues surge anexa, ¿no? Y aquí hay una entrada. Entonces había una comunicación entre estos, que eran los cuartos de los ricos, y si morían, pues por aquí los pasaban hacia aquel panteón. Bueno, las iglesias, aquí está, es parecida a la dimensión, no sé cuál esté mal dibujado, ¿verdad? Alguno lo dibujó mal, pero es la misma iglesia. Y esto que está invadiendo, vamos a decir, la fachada, que en la actualidad, pues que le permite, o más bien que no le permite, que toda la fachada se exponga de manera abierta. Otros cambios también tiene, pero si ustedes ven esto, se integra muy poco. Esta iglesia parece extraña aquí, metida aquí a fuerzas, aunque le quitáramos estos 2 tapones, no sé, retrotraída de esa manera es quitarle vista, ¿no? Esto debería estar más al frente, como estaba el proyecto original. Interiormente, pues es una iglesia muy bonita, es pequeña, destacan mucho sus retablos barrocos que todavía existen, son de los pocos que existen en Jalisco. Más de cerca, pues ya está en restauración. Bueno, estuvo en restauración, se acabaron los medios, digamos, el dinero, y entonces lo dejaron solamente, pues esta parte ya la descubrieron totalmente, es una madera, todo es de madera, pero está pintada como en veteado, como si fuera imitando el mármol, ¿no? Porque el mármol era muy preferido, sobre todo por los últimos barrocos o los tardobarrocos que utilizaban un estilo ya muy cercano al neoclásico, ¿no? Le llamamos neóstilo, el estilo barroco tardío. Bueno, en la torre encontramos algo muy curioso.
si ustedes ven esto, está desproporcionado con respecto a este cuerpo principal. Algo sucedió aquí. Tenían un gusto muy particular, por lo tanto era muy difícil que se les pasara un detalle de ese tipo. En el interior, sin embargo, si ustedes se fijan, pues aquí hay dos capas, no es como si fuera una primera torre y luego la recubrieran con una segunda torre. Seguimos observando y vemos esto, 1782, pues ¿cómo? Si en 1787 se le asignó el terreno al obispo, ¿cómo que esto apareció desde antes? En la parte donde se origina, vamos a decir, la torre, es decir, estos triángulos que aparecen aquí, tienen una decoración muy interesante, muy bien cuidada, a base de pedacitos de obsidiana, que es un sistema prehispánico que se usa mucho en tiempos prehispánicos y bueno, aquí se está utilizando, es decir, si no les permitían tener una expresión hacia el exterior a estos obreros, albañiles, pues ellos lo hacían de todos modos en el lugar donde estuviera un poquito alejado de la vista, pero lo hacían, ¿no? Y esto no corresponde, este elemento que es barroco no corresponde al estilo de la torre, porque es un barroco mucho más austero, como les digo, neóstilo, ¿no? Muy cercano al neoclásico. Bueno, la entrada también es digamos, posterior, esta entrada principal en la cual nos vamos a ver mañana, precisamente. Así quedó, esta entrada no es original, ya es del siglo XIX, por lo tanto, pues a veces se confunde. Otra vez esa observación, fíjese cómo la iglesia está adentro, no está metida. Pues se ve extraña, ¿no? Esto debe de estar aquí, o sea, se debe de originar desde la fachada, porque es una fachada continua con un ritmo de vanos y vacíos que aquí se rompe totalmente. Entonces, la hipótesis es que ya existía ahí a lo mejor una ermita, porque por ahí pasaba el camino a Huentitán precisamente y después se puso una garita. Entonces no sería extraño, ¿verdad?, que una ermita pudiera quedar por ahí o un humilladero o alguna instalación de ese tipo que eran muy comunes en las salidas de los caminos. Y por último, en el hospital, pues vemos este aspecto, ¿verdad?, que es muy interesante y que ya pertenece al neoclásico, ¿no?, digamos a los ilustrados del siglo XVIII, que es la ventilación de estas salas. Había aquí, bueno, hay todavía 3 cúpulas y con estas linternillas que las taparon luego para hacer los murales de Chávez. Entonces ya no funcionan. Anteriormente, bueno, pues yo no me acuerdo, antes de lo de Chávez no me acuerdo cómo estaba, pero ahora esto huele feo, huele mal, porque ya no existe salidas, excepto las ventanas que pusieron, ya desde hace un tiempo, no recientemente, pero la ventilación por llamado que le llaman, que le nombran, pues ya no se da. Para ese tipo de ventilación se requería que el aire caliente subiera por aquí, es decir, venía el aire fresco, se iba calentando conforme iba caminando por las salas, se iba viciando de malos olores y entonces salía por aquí, pero necesitaba aire caliente. Entonces lo que tenían aquí era ellos el repartidor, por eso se le llama repartidor a esta parte central, porque anteriormente aquí repartían la comida. Es decir, la comida la hacían en la cocina, que estaba muy alejada del centro, y ya que la tenían aquí, entonces empezaban a repartirla a las diferentes salas de enfermos. Esta era la ventilación que se utilizaba, pero no es la de aquí. Esta de aquí pues, está tapada, porque se hicieron estos murales. Y aquí están las ventilas, pero están clausuradas. Si ustedes las ven, pues, están tapadas. Quedaron como vestigio, interesante, testimonio, pero nada más como eso, porque ya no funcionan. Y por último, esto fue, digamos, más o menos reciente, había unas obras que estaban haciendo dentro del Hospital Civil, yo pasaba por ahí porque estaba en la restauración del Panteón, y de repente vi escombro que estaba en la banqueta y pues vi esto, ¿no? Que era una loseta, un piso grueso, como unos 4 centímetros de grueso, y entonces pregunté a los que estaban sacando el escombro que de dónde se habían sacado ese material y dijeron, no, pues aquí de adentro, ¿no? Estamos haciendo una obra en una de las salas
Y me llevaron para allá y me encontré que sí, había unas cepas que ya estaban tapadas, o semitapadas, pero es lo único que se encontró. El demás escombro estaba limpio, o sea, no había restos de nada. Entonces, esto era el piso que tenían, imagínense nada más, las salas de hospital con ese tipo de piso decorado. Bueno, ahora vamos al panteón. Aquí está el panteón, aquí está el hospital, y lo que les comentaba a las señoritas es, esta parte de aquí, pues era el panteón de los pobres, y luego ese es el de la capirotada, ¿no? Donde enterraron a los, epidemiados de cólera, morbus, en 1833, que fue el cólera mayor, pues la epidemia mayor de cólera. Y tiene un trazo muy curioso porque es un cuadro casi exacto, aunque los ángulos no son a 90 grados, pero bueno, la conexión está por aquí. Este es el panteón internamente, aquí está Belén, hay aquí la portada, unas oficinitas, columbario y columbario acá. Son los únicos que existen en este momento, los columbarios. Acá hay una capilla que era de los leprosos, porque acá estaba el leprosario. Este es el mausoleo de los hombres ilustres y es todo lo que registraron aquí en los que hicieron el proyecto de restauración. Entonces, la forma pues no es nada extraña, es un cuadrado. Este es un modelo que hizo Manuel Tolsá y que le pidieron a él, Manuel Tolsá, que le pidieron como modelo para que se replicara en todas las, poblaciones que estaban alrededor de la Nueva Galicia, de la Nueva España incluso, y que buscaran terrenos donde pudieran desarrollar un cuadrado, ¿no? Entonces era muy sencillo, tenían columbarios en los 4 lados, aquí en el Panteón de Belén se hicieron solamente 2. Este fue el señor que se encargó de hacer el proyecto o de ajustar el proyecto. Manuel Gómez Ibarra hizo todo esto. El señor fue beneficiado por los favores del obispo Aranda y Carpinteiro, Diego Aranda y Carpinteiro, y pues tuvo todas estas chambas, ¿no? Entonces, mientras vivió, pues estuvo muy ocupado, ¿no? Y sobre todo trabajando para la curia. Otra vez, esto es el esquema del panteón y hay pasillos en cruz, es decir, hay pórtico aquí, este iba al Panteón de los Pobres, pórtico acá, que iba al Hospital Civil, a la zona de los ricos, pórtico acá, que era la entrada principal, y pórtico acá, que era la capilla de los leprosos. En el cruce pues estaba precisamente lo que les comenté. Entonces esto es lo que desaparecieron y entonces esto lo convirtieron en parte de lo que era el área de los enfermos distinguidos, así se llamaban, enfermos distinguidos, por si hay alguna duda, así le llamaban. Entonces bueno, la entrada era por aquí, les decía, solamente hay columbario en estas 2 partes, la que va al Panteón de Belén y a la zona norte. En estas de acá sí existieron también, se iniciaron la construcción, pero esta parte después se tuvo que demoler porque existió un problema de filtración de lixiviados, de los cuerpos, se metió el agua por las azoteas y entonces chorreó a la parte de abajo pues esos lixiviados, y con el agua y las excavaciones que se hacían para las tumbas que dejaban aquí amontonado, pues entonces eso hizo una alberca, ¿no?, alrededor. Y tenía un olor que, bueno, yo no estuve, pero lo que platican, ¿no?, los cronistas es que era una cosa asquerosa, ¿no? O sea, era un olor horrible y de un color verde aceitoso, así medio, pues sí. También encontramos vestigios de este machuelo, de este pasillo diagonal y de este otro, en una fotografía y quiere decir que esto formaba una cruz completa, pero tenía 2 diagonales. Estas 2 no encontramos ningún vestigio. Y en la parte media de estas diagonales, había tumbas o había mausoleos de gente distinguida, ¿no? En la parte media, acá y acá de este lado no. Quizás nunca se construyó o no alcanzó a construirse, ¿no? Entonces, esto, pues hay un esquema, hay varios esquemas en la Academia de San Fernando en Madrid del siglo XVIII, donde pues es un proyecto muy común, es decir, tenía los remates, tenía los pasillos en cruz y la otra en ortogonal.
La entrada, ya la conocen ustedes, muy ecléctica, ¿no? Muy mezclada, estilos de varios tipos. Esto, que es, pues digo, de lo más interesante, no es uno de los pasillos, ya está restaurado este piso, pero en general tiene el mismo aspecto, ¿no? Semidestruido. Este es el otro, este es el norte, no, este es el poniente, el que da a Belén, y el otro es el norte. Y entonces, colocándome en la esquina, pues se ven los dos pasillos. ¿Qué tiene de diferente? Pues mucho. Primero, el tipo de arcos, ¿no? Estos son arcos rebajados y estos son arcos de medio punto. ¿Cuál era la explicación? ¿Por qué sucedió eso? Pues tiene que ver mucho con el éxito que tuvo al principio, el arranque de este panteón. Se vendió el columbario poniente, se vendió en un santiamén. Y entonces, seguramente el obispo Diego Aranda y Carpintero dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no le aumentamos una fila más arriba, no? O sea, si ganamos, si esto se hizo rápido, se vendió rápido, pues vamos subiéndole una filita más, al cabo no hay problema. Pues sí hubo problema. Constructivamente, este empuje que traen las bóvedas, de alguna manera, ay Dios, perdón, disculpen, de alguna manera era suficiente, bueno, cuando se trataba de la bóveda de medio punto, era suficiente con esta carga que tenía aquí, la carga muerta que desviaba esta carga a un resultante vertical. No existía esta parte de aquí, que es un contrafuerte. Sin embargo, con el contrafuerte ya puesto aquí, pues esta carga que venía acá y que era insuficiente para poder bajarla en esta columna, pues lo único que pasó fue que esta carga muerta fue precisamente para reforzar ese problema que existió. Aquí hay tirantes que van a ver ustedes el día del sábado, pero con estos contrafuertes esa carga la pudieron mandar y repartir entre las dos columnas. Y eso se ve aquí. Bueno, aquí no tanto, ahorita les voy a explicar a los lados. Este es el pórtico que va a la capilla de los leprosos. Y aquí, esto que ven ustedes arriba, este remate nos da a nosotros la idea de cómo estaba anteriormente. Antes de que hicieran ese problema, de que hubiera ese problema, pues esto es lo que existía de muret, este de aquí no. Estaban estos especie de bases de las macetones, y entonces estos eran como hacían mucha alusión a la crestería que tenía la capilla, ¿no? O sea, era muy esbelto, lo que sea, muy ligero esta estructura, se veía mejor, creo yo. Y estos son lo que se pusieron, son los contrafuertes que se pusieron, que son del mismo estilo, pero se ven extraños, ¿no? Porque dices, bueno, ¿para qué tanta insistencia en dobles pórticos? Pues si no llevan a algún lugar especial. Pues lo que pasa es que no era no es del diseño original, sino que fue para remediar ese problema. Y ese problema se dio en el columbario norte. Pero como tenían que hacerlo en todo esto para que se viera uniforme la fachada, pues entonces de una vez lo pusieron para acá. Entonces imagínense lo que ganó el Diego Aranda y Carpintero en esa fila extra de gavetas, pues aquí se lo gastó, ¿no? Y quizá le salió más caro. Yo pienso que le salió más caro. Pero bueno, este es el paso hacia el Panteón de los Pobres. Y aquí está el paso hacia el hospital. ¿Dónde está? No se ve. Pues ahí está. Si lo ven, ahí se alcanza a ver el arco. Bueno, ese era el paso y por eso nadie cree en esto hasta que no nos acercamos y lo vemos en vivo y a todo color. Bueno, en el mismo panteón existen ejemplos muy importantes de arquitectura ecléctica, estos que fueron hechos por Jacobo Gálvez para la familia Cuervo, si mal no recuerdo. Esta es de los parientes de Matute Remus. Este es la estrella, pues, principal del Panteón de Belén, es el Mausoleo de los Hombres Ilustres, que antes era de los canónigos, primero, que tiene ciertas características y que ya las descubrimos y las resaltamos, es decir, estas partes no existían, aquí los metieron pues a fuerza, porque ya no había dónde meter más cadáveres. Entonces, abajo de las escaleras que eran voladas, aquí está la forma, miren, esta era la forma original. Y esto le daba mucha luminosidad a la cripta.
En cambio, ya con esto, bueno, pues se reduce, aquí se ve la sombra, ¿no?, que proyecta sobre el interior, y entonces ya se ve, ahora sí se ve como una película de miedo, ¿no? Anteriormente era muy luminoso. Bueno, arriba se ve el estilo neoegipcio, que el mismo arquitecto le dio, lo nombró. Sin embargo, lo que tiene de egipcio, pues es muy poco, ¿no? Los capiteles efectivamente son palmiformes y la parte de abajo pues son, digamos, atos de varas, como se hacían en la arquitectura egipcia. En el interior está así, muy interesante, ¿va? Pero como muy, muy modesto, pero hay algo interesante, más interesante, que es esta mantilla deshilada, que simulaba una mantilla deshilada, algo muy regional, muy de Guadalajara. Esto sí era neoegipcio en la parte de abajo del entablamento, o sea, de la parte de techo que da hacia la parte de afuera, que está proyectada. Estos rosetones, estas rosas o estas flores son muy de la arquitectura egipcia, ya tardía. En la torre, pues esto que ven ustedes tiene 8 metros de altura, y aquí parece como que tiene, híjole, pues que serán unos 20 metros, 25 metros, ¿no? Da la impresión de que es una torre más alta, porque ese era el objeto, ¿no? El engañar la vista. Y así está de colorido, es decir, no, esto de que el panteón asustan y que está muy tétrico y que se ve muy viejo, y o sea, pues es una impresión que tenemos en la actualidad, pero la verdad el panteón era un lugar muy alegre, muy colorido, de todo, me refiero, en todos los aspectos, en todos los edificios. Y lo que tenemos aquí pues son los residuos, es lo que quedó, son los vestigios que se están acabando. Así era el mausoleo de los hombres ilustres. Vean las escaleras, muy atrevidas, muy tipo Palladio, ¿no? El arquitecto italiano Palladio. Entonces se veía esto muy ligero, muy esbelto, muy, en mi opinión, pues muy estético, ¿no? Y muy alegre sobre todo. Otros vestigios en la parte de los columbarios, pues esto lo tenemos en todas las bóvedas, es decir, así estaban pintados. Bueno, la torre, por la parte de afuera, tenía estos elementos, los crochetes clásicos de la arquitectura gótica, que de lejos pues dan el gatazo, ¿no? Parecen crochetes en realidad, pero si uno se acerca, pues notas que son realmente elementos que se utilizaban anteriormente, ménsulas que se utilizaban para recibir las cornisas de las puertas y ventanas en todos lados, ¿no? Eran de terracota, o son de terracota, ya no se usan obviamente, ¿va? Pero de lejos dan otra apariencia, ¿no? Parece como si fueran realmente crochetes de torres góticas. Y el azulejo o la loseta esta, pues es clásica de Sayula, que en ese entonces, ¿va?, se le compró a uno de los mejores artesanos allá. Los detalles, estas lloronas o las plañideras que están en cada una de las esquinas de la torre, pues vean ustedes las características, ¿no? Es una escultura romana, hagan de cuenta que están viendo la escultura romana, ¿no? Las características, la cara, el rostro, es muy clásico, ¿no? Y de eso se trataba precisamente, o sea, mezclar todos los estilos para que entonces fuera algo más apreciado. La familia Luna Corcuera, perdón, me equivoqué. Esto nos demuestra que ya había aquí un pasillo diagonal. Esto es viendo hacia el Hospital Civil, desde ¿cómo se llama?, el mausoleo de los hombres ilustres, desde el centro. Y esto es una especie de glorieta, aquí se ve el paso, cómo da la vuelta, cómo está rodeando a este mausoleo y luego continúa hacia la esquina, ¿no? Aquí está el columbario poniente. Bueno, y otra característica de estos señores, los eclécticos, de los cuales formaba parte nuestro arquitecto, o nuestros arquitectos de ese tiempo, mediados del siglo XIX, era que les importaba que se viera la forma y que diera la impresión de. Sin embargo, cuando tú te acercabas, pues veías cosas tan mal hechas como esto, ¿no? Es decir, pues un búho, pues esto parece, no sé qué parece, ¿no? Pero un búho no. Y estas calaveras pues están yo creo que un niño las haría con más detalle, pero no era lo que importaba. Es decir, no teníamos que tomarlo así tan textual como se ve. Es decir, era feo porque no importaba que lo vieran de cerca, sino de lejos,
Por lo tanto, es uno también de los descubrimientos que tenemos y que podemos ver incluso también en la iglesia del Rosario, que está aquí en el Retiro, ¿no? Si ustedes se acercan, van a ver las figuras y están cuchas, ¿no? Todas están raras y desproporcionadas, pero eso no era lo importante era lo que se veía desde lejos. Bueno, esta otra de las mausoleos, familia Cuervo, también igual, si tú te acercas aquí, que lo hicimos nosotros con las escaleras, pues dices, qué barbaridad, hasta esto lo hizo una persona que no sabía de estas cosas, ¿no? Cantero, pues digo, pues no de los canteros finos, de seguro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo venía a mostrarles. Muchas gracias. Gracias. No cabe duda que este programa de barrios fundacionales de Guadalajara cada día nos hace estar más enamorados de nuestra ciudad y de todo lo que hemos dejado ir por la indolencia y el no conocer a nuestra ciudad. Bueno, vamos a abrir, tenemos minutos suficientes para escuchar preguntas, comentarios o aportaciones que quieran ustedes hacer a esta charla, a esta plática, y seguramente el doctor Zárate Weber nos podrá ampliar nuestra percepción del santuario y el Panteón de Belén. Estoy impresionada por su exposición, doctor, muy bonita. ¿En dónde se localizaría el Hospital de los Betlemitas, el primero? ¿En qué calles actualmente? Es por la calle de Prisciliano Sánchez, es la prolongación, es Prisciliano Sánchez precisamente, y es 2 cuadras arriba de la Calzada de Independencia. Hay una plazoletita por ahí que es un triangulito, está en contraesquina de esa plazoleta. Ahí estaba el primer. Anteriormente, ese terreno también le perteneció a los carmelitas en su primera avenida aquí a Guadalajara, que después abandonaron la ciudad pues sin ninguna explicación, ¿no? Después les volvieron a dar otro terreno donde era Santo Domingo y volvieron a hacer la misma, ¿no? Se fueron sin avisar y finalmente les dieron el que ustedes conocen, pues anteriormente donde estaba ¿cómo se llama? La penitenciaria de Escobedo. Ese fue el último, todavía tenemos algún resto por ahí, ¿no? En el exconvento del Carmen, precisamente, donde se hacen las exposiciones. ¿Cuál era el templo de San Miguel o dónde quedó? Desapareció el templo de San Miguel, se hizo de adobe y paja y siempre tuvo esa fama, ¿no? Fue hecho a la carrera porque pues fue el primero cuando se fundó Guadalajara en 1542. Pues lo primero que se traza pues es precisamente la plaza y luego enfrente de la plaza va el templo y luego los edificios importantes de tipo civil, es decir, los de gobierno. Pero se hacían los edificios de manera muy económica, es decir, con materiales muy del lugar, pues, y en este caso pues era el adobe y la paja porque pues era muy fácil de conseguir. Se reconstruyó porque se quemó, se reconstruyó y cayó en la ruina también, pero mientras tanto pues se estaba haciendo la catedral, que era precisamente lo que les importaba, ¿no? Por eso la catedral ya se hizo en piedra, porque la otra era pues como provisional todavía, ¿no? Y estaba ahí precisamente enfrente de lo que es el Teatro Gollado, a un costado del Teatro Gollado, donde está el Palacio Legislativo, creo que es, ahí era. La Alameda pues es el Parque Morelos y el arroyo pues estaba en la Calzada de Independencia, o sea, estaba aledaño, ¿no? Entonces de ahí la humedad suficiente y necesaria porque había una bifurcación del río, de la ciudad, y quedaba el Parque Morelos entre las dos ramas, entonces eso le daba muchísima humedad, ¿no? Sí. Doctor, ¿cuál es la razón por la que se construye el templo en el Hospital Civil en forma, vamos, no regular, sino irregular, permíteme la expresión, porque pareciera que está, bueno, no parece, está a metros adelante? ¿Cuál es la razón técnica? ¿O partieron de ahí, pero luego ganaron más terreno? No lo sé, sí. Perdón.
Es que sigue siendo curioso, ¿no? Parece una mala decisión si fuera parte del mismo proyecto, ¿no? Yo lo que creo es que ya existía una capilla y que solamente la actualizaron en moda, el tipo de estilo, ¿verdad?, que se hacía en ese entonces. Este modelo de la capilla o la iglesia retrotraída, pues la vemos en muchas partes, ¿no? Pero está totalmente separada del resto del edificio. Pero siempre lo que hacían era continuar la fachada, es decir, para que no se viera un hueco ahí, como lo vimos acá, pues se veía una fachada, usted entraba, pasaba a un patio y luego en el patio ya alcanzaba a ver el templo completo, ¿no?, con su fachada muy limpia. Y acá no, por eso es que yo creo, ¿verdad?, que ahí hubo algo. Y esa fecha que tenemos en la torre, pues se me hace como muy sospechosa, o sea, no creo que lo hayan hecho así como para burlarse, para engañar a alguien, porque nadie subía a la torre, es decir, pues seguramente es una fecha que la pusieron pues en la fecha que corresponde, ¿no? 1782, en vez de 1787. Adelante. La paternidad entonces del Hospital Civil, del Santuario o del Panteón de Belén, que se le da a María Antonio Alcalde, usted comentaba que había un padre alemán que había diseñado. Sí, bueno, es una de las cosas que a veces me meto en problemas, porque es decir, no quiero quitarle méritos al obispo alcalde, o sea, vaya que los tuvo y de sobra. Sin embargo, él cuando llega aquí empieza a hacer muchas obras. De hecho, pues hizo el santuario, hizo las cuadritas, la vivienda popular, que en ese entonces pues era algo muy nuevo. Y luego se puso a quiso hacer este hospital porque acababa de pasar el año del hambre, 1785, donde muere prácticamente el 10% de la población de Guadalajara. Y entonces dijo él, bueno, pues es que esto no es posible, hasta no puede seguir así, vamos haciendo un hospital. Y salió, por cierto, los betlemitas ya tenían este proyecto de 1760. Todo lo que hace alcalde es perfecto, o sea, vamos aprovechándolo, ¿verdad? Me parece muy bien que se construya. Le hicieron algunos cambios, como por ejemplo esto de la capilla, ¿no? La triangular se convierte en un esquema tradicional, pues de una nave sola, una sola nave y luego un pequeño crucerito, ¿verdad?, que está muy tímido, ¿no? O sea, el crucero, ¿verdad?, es un espacio muy tímido. Pero no tiene nada de nuevo, pues en ese entonces hubiera sido nuevo, la planta triangular es así. Creo que y la paternidad, pues el padre creo que es el padre Cristo, ¿va?, que se menciona en las relaciones, porque de otra manera, bueno, pues no era un nombre muy común en latino, no era latino, era más bien del lado de los germánicos, pues. Y el Padre Cristo, bueno, es mucha casualidad que tiene un proyecto que se parece mucho en el esquema radial al proyecto que se hizo. Se dice, hay otra versión que dicen que, bueno, este proyecto lo hizo Sabatini, Francisco Sabatini, que era el ¿cómo se llama?, arquitecto preferido de Carlos III, que lo estuvo acompañando desde Nápoles, cuando fue primeramente rey allá. Pero Francisco Sabatini también construyó al mismo tiempo que acá, construyó el Hospital Mayor de Madrid, donde actualmente está el Museo de Arte Contemporáneo Sofía. Si ustedes lo identifican, pues era un hospital inmenso, ¿no? 5,000 camas iba a tener. Nunca se terminó, pero sí se comenzó y se hicieron 3 salas completas, precisamente porque no había los recursos suficientes. Era demasiado ambicioso el proyecto. Y está totalmente opuesto en la concepción del proyecto. Es decir, si hubiera sido Francisco Sabatini su autor, tendría algo que lo emparentara con el otro hospital. Sin embargo, no. El otro hospital tenía 5 pisos y tenía un solo nivel, empezando por eso. Y luego las plantas son muy diferentes, ¿no? Él utilizó claustrales en Madrid y acá pues es claustral, pero encierra una radial en su interior. Director, aquí quisiera preguntar, cuando hacen modificaciones al centro histórico y a los edificios importantes de una ciudad o de un centro, de un estado, ¿toman en consideración el órgano colegiado de los arquitectos y de los
ingenieros civiles como para decidir que por ahí puede pasar una excavadora de muchísimos metros que puede de alguna manera poner en riesgo todo este material del patrimonio mexicano? Está hablando del túnel del tren ligero, ¿eh? De la línea 3 del tren ligero. Es algo, digamos, es una discusión constante que tenemos por esa situación, porque este proyecto viene pues impuesto desde el centro, ¿no? Eso ya lo sabemos todo el mundo, ¿no? El proyecto viene hecho desde el centro. Muchos de los contratistas, los de la obra, los que hacen la obra, vienen contratados desde el centro, a través de la SCT. Entonces, las opiniones de aquí, pues, quedan así como en segundo término para ellos, porque como ya tiene la bendición, vamos a decir, del centro, pues no hay nada que los frene. Así es que le duela al quien le duela, pues ya se hizo la obra, ¿no? Y sí dejó muchos daños, efectivamente, pues desde el santuario, San José, Casa de los Perros, la Casa Reforma, San Francisco, la misma catedral, y otras casas en el transcurso, ¿no? En el trayecto, perdón. En total son como unas 100 casas más o menos que están en esas condiciones, malas condiciones, ¿verdad? Porque la tuneladora, pues según ellos, según la alta tecnología, pues no iba a tener ningún efecto negativo, siendo que por ahí me acuerdo yo que ya tuvimos una experiencia anterior con la tuneladora que hicimos aquí con fierros viejos y con como se pudo para hacer el colector del poniente, intermedio del poniente, que está ahí enfrente de lo que era tránsito, ¿no? En una glorieta ahí, que le acaban de robar ahí las esculturas de los obreros que eran de bronce, pues se las quitaron, se las robaron. Bueno, ese era el escudo de la tuneladora a la ranchera, ¿no? Vamos a decirle así. Pero tuvieron muchos problemas y está documentado y sacamos un artículo en esas condiciones para argumentar que la tuneladora, por más moderna que fuera, no iba a impedir hundimientos. Es imposible, porque usted está alterando un estrato que es natural y que está compactado a través de millones de años por lo natural, por aspectos naturales. Y eso no lo podemos nosotros imitar. Por lo tanto, le sacamos algo y inmediatamente ese material tiene una reacción. Pierde humedad. La humedad se está evaporando y anteriormente es parte de esa humedad del volumen de la tierra. Por lo tanto, se va la humedad, ya no tiene ese volumen y le falta al terreno. ¿Y qué hace? Pues se contrae. Pues sí, es muy lógico. No, pero ellos decían que no, pero es que esto es de última tecnología y de última generación y van a ver que no pasa nada. Pues ahí están los resultados, ¿no? Pero no nos oyeron, porque como somos acá de provincia, pues no, ustedes qué saben. Pues eso pasa ahí. Una situación similar puede estar ocurriendo o ocurrió, digamos, en París, en Madrid, en situaciones de metro que también afectó a los edificios. Sí, es un... Esas excavaciones que se han hecho de alguna manera han afectado sí. edificios. Hay antecedentes en todos lados donde hacen, en algunas ocasiones no es tan perceptible, por ejemplo, hacen túneles en carreteras para pasar una montaña a través de y no sobre de. Entonces, en esos casos no es tan perceptible porque como no hay edificios, pues entonces digo, hay un reacomodo natural. Pero cuando se mete a una ciudad y empieza a hacer túneles, pues ahí sí. Y eso que va a 30 metros de profundidad. Pero no podemos engañar al terreno. O sea, el terreno es... Lo que usted dice, la vibración. Además es bien difícil que nos podamos nosotros recuperar en un corto tiempo. En la catedral, la parte de la chocolatera, la parte de atrás, la que da hacia la plaza, hay grietas que se están haciendo, pero es por lo del túnel de Hidalgo, no es por el otro túnel, el nuevo. Entonces, ¿cuánto se hizo? ¿Hace unos 30 años? Sí. Entonces, lo que les comentaba ya al Cabildo es que esto no es de ahorita, no es de lo que están haciendo ahorita, esto es todavía del túnel. ¿Cómo que todavía? Todavía. O sea, el reacomodo ese va a seguir por muchos años más. Y lo mismo va a pasar con el de alcalde, y ustedes lo van a ver, cómo se siguen agrietando los edificios, ¿va? Porque se está acomodando, está sentándose, ¿no? Y eso se lleva mucho tiempo a veces. Ya que va a haber sorpresas. Sí, ustedes lo van a ver.
no me crean, ¿verdad?, en este momento, pero va a salir en los periódicos seguramente, ¿no? Pero esto va a seguir, esto va a continuar. Pues muchas gracias. Bueno, ahora, si me permiten, vamos a entregar al doctor David Zárate Weber un modesto reconocimiento, pero que lleva la admiración y el sincero agradecimiento de todos nosotros, doctor, de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, de su presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, y de la coordinadora de este programa, Barrios Fundacionales, nuestra vicepresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura. El documento dice: la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor David Zárate Weber por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves del Patrimonio Cultural, con la conferencia El Barrio del Santuario, el Hospital Civil y Panteón de Belén, misma que se ha llevado a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido la difusión de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, y lo firman el señor presidente Arturo Curiel Ballesteros, el doctor José Sósimo Orozco Orozco en su carácter de secretario general, y por supuesto la doctora Adriana Ruiz Rasura, directora del proyecto. Doctor, en nombre de una sociedad agradecida, muchas gracias. Toma unos momentos más, doctor. Creo que está queriendo. No, siéntese, por favor. Me voy a permitir dar lectura a un par de avisos. El próximo sábado, en la visita que van a realizar al barrio del Santuario, al Panteón de Belén y por supuesto al Hospital Civil, la cita es en la entrada principal del Panteón, por la calle de Belén, a las 10:30 de la mañana, para posteriormente a las 12 del día estar en el Hospital Civil, justamente por el ingreso principal por la calle Hospital. Bueno, el martes 30 de octubre a las 20 horas tenemos la conferencia titulada La presencia japonesa en Jalisco, con las conferencias Migración japonesa a Guadalajara en el siglo XVII y Migración japonesa a Jalisco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a cargo de nuestros invitados, la doctora Melba Falk Reyes, investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico, y del licenciado Héctor Palacios Mora, historiador. El jueves 29 de noviembre a las 20 horas tendremos el último jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia El Barrio de la Capilla de Jesús y Hospital de Santa Margarita, a cargo de nuestro consocio, el doctor Celso Cerda González. Antes de concluir, esta casa les invita a ustedes a un pequeño brindis donde podremos seguir haciendo preguntas a nuestro invitado y poder departir con todos ustedes. Esta casa les agradece muy cumplidamente su asistencia, su participación, y bueno, el tesoro de esta institución se ha acrecentado con las palabras de nuestro invitado y la experiencia que todos hemos compartido. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el sábado a las 10:30. Gracias, buenas noches.